En ese momento la protagonista envía a volar al sujeto de un simple ataque, y aquí le gritan a Josué, porque fue tan fácilmente, y estos gritan que no les mencionaron a una mujer así. Pero la protagonista pregunta que qué es eso, porque pensó que eran unas personas talentosas. Y esta dice que ellos serán suficientes para hacer que su cuerpo se relaje. Esta pregunta si no es así, y esto mientras la princesa está observando por la ventana, pidiéndole la protagonista a los sujetos que no se queden mirándole y que le ataquen. Y esto mientras Juliana piensa en Diana. Pero la protagonista dice que si no avanzan, pregunta si deberías avanzar ella, haciéndole otro ataque a otro sujeto, mientras se ve algo preocupada. Pero aquí alguien dice que mientras la protagonista falsea un poco, pensando que como era de esperar, su condición física no es la misma de siempre. Y esta lanza un chasquido mientras recibe un pequeño ataque en su brazo derecho, y también vemos a los arqueros preparándose, diciendo a la protagonista que así es, y es más interesante así, viendo nosotros que 2 arqueros han caído debido al ataque de la protagonista, pero esta misma ya tiene un sujeto enfrente con una lanza, mismo que es mandado a volar por su abanico. Pero la protagonista se ve algo desconcertada, y esta piensa que es rápido, y otra persona empieza a reír, y dice parecer que el medicamento está haciendo efecto. La protagonista pregunta que qué dice, y el sujeto dice que pusieron algunas cosas divertidas en las flechas, y se llama veneno para la parálisis, y este empieza a reír, porque esa será su tumba. Esto sorprende mucho a la protagonista, misma que vuelve a bloquear una espada, mientras sigue en silencio bastante preocupada. Pero esta se está acercando a Ben, mismo que llama a la señorita. Pero la protagonista llama al señor Ben y le pregunta si no ha olvidado lo que le dijo antes. Ben se ve preocupado, recordando cuando ella le dijo que si algo pasa debe asegurarse de proteger a la princesa primero, y la protagonista le pide que por favor cuide de la princesa. Ante esto Ben sigue viéndose preocupado, y este tiembla y se queda en silencio. Pero aquí pasamos más adelante, donde vemos mucha sangre en la ropa de la protagonista. Esta misma se ve sofocada, recordando cuando dijo que nunca más blandiría una espada de nuevo, porque lo mantuvo, y esto mientras a su alrededor yacen todos los cuerpos de los enemigos. Pero en ese momento Ben llama a la señorita, y mientras le va a preguntar si se encuentra bien, él se sorprende mucho, y también la princesa se ve muy sorprendida, y esto mientras vemos a la protagonista sumamente pasmada, atravesándole una flecha en su estómago, empezando esta a caer, de una forma muy delirante. Ben empieza a correr, mientras volvemos a ver el arquero, pero en ese momento alguien llama a la señorita y le lanza un ataque al arquero que le atacó, llegando aquí esta persona, siendo Cornelius, quien llama a Diana. Este se acerca a la protagonista y se queda viéndole en silencio, acariciando su rostro lentamente, mientras sus labios se han quedado juntos. Empieza a levantar a la protagonista, y mientras le tienen sus brazos empieza a caminar. Aquí la princesa llama a Diana, y ven a la señorita, y le pregunta que a dónde la lleva, pero Cornelius se queda en silencio y se ve sumamente enojado. Ben se interponen entre la princesa, y esto porque Cornelius se ve muy enojado, mencionando que los matará a todos, por arruinar lo que es suyo. Pero ante esto vemos el rostro de Ben y la princesa, gritándole Cornelius a Diana, pero aquí llaman a Jean, y dice que sí, pidiéndole Cornelius que se encargue adecuadamente de todo y que regrese, y debe matarlos a todos, incluso aquellos que todavía están vivos y retorciéndose. Y dice que a la princesa debe ocultarla según lo planeado. Después de esto pasamos a otro lado, donde la protagonista se encuentra acostada. Empieza a sentirse incómoda, y mientras hace un sonido ella abre sus ojos, despertándose ella frente a esta estatua que la sorprende mucho, y ella dice que eso es, mientras se queda viendo todo, y pregunta que qué es eso, o se pregunta que por qué hay esas armaduras de alta calidad en el dormitorio, o se pregunta si esa es su preferencia, porque al parecer, se pregunta si fue secuestrada por un loco, pero en ese momento llega la princesa gritándole a Diana, esta abraza a la protagonista, la misma que llama a la princesa, y le pregunta que qué está sucediendo, pero aquí llega Cornelius, y le dice que ha despertado. Pero la protagonista se sorprende y piensa que es Cornelius Simon, porque si ese tipo también fue secuestrado, esta se pregunta que qué tan fuerte es el oponente, pero aquí la protagonista le grita a la princesa, ¿por qué ese tipo? No, ella pregunta que por qué están ahí, o pregunta si ha visto al criminal que la secuestró,
y la princesa dice que sí lo vio, y fue esa persona, señalando esta a Walter. Él mismo que se ha quedado desconcertado, y pregunta que cómo que él secuestrar, y grita que eso no es así, y es un malentendido. Pero la princesa dice que él le llevó ahí como una bolsa de papas, a la princesa de la Agripana. Y bueno, fue exactamente así, recordando el suceso, recordando cuando la princesa le gritaba que le suelte, al pervertido. Y le pregunta que cómo pudo ser tan violento, diciendo Walter que entonces le pregunta si debería correr al paso que camina una dama, porque es absurdo. Y la protagonista piensa, que ahora que lo piensa, se pregunta que quién le cambió de ropa, o se pregunta si no será esto, mientras Walter dice que además fue una orden del maestro. Pero la protagonista lo llama a él, porque no le había visto de esa manera, y Walter le grita al joven maestro, y le pide que diga algo. Pero está al lado de las señoritas, y Walter le pregunta que por qué está él también ahí, porque el tratamiento lo hizo un sacerdote. Pero Jean está riendo, y pide que dejen de bromear, porque el señor Tolit le dejará sin aliento. Aquí Walter le grita al señor Dean, el mismo que dice que era una situación urgente, y afortunadamente gracias a la rápida llegada, el tratamiento de la joven fue exitoso. Aún así la protagonista pone un pero y pregunta que qué hay de Olga y del señor Ben. Y Dean dice que la señorita Olga llegó ahí sana y salva gracias a que partió con su dama, y el señor Ben se relaja en la habitación de al lado, y no hay heridos importantes. Ante esto la protagonista suspira, y dice que eso es un alivio. Pero Cornelius está en silencio, y se queda observando a Jean, quien también está en silencio, diciendo mismo a la princesa que tiene algo que discutir con ella, así que por favor le pide que vaya con él. Pero la princesa pone un pero, porque no puede dejar a Diana sola, y la protagonista dice que está bien a la princesa, y puede ir. Juliana dice que de acuerdo, y le pide que tenga cuidado, quedándose la protagonista al lado de Cornelius. Pero la protagonista le dice a mismo que entonces, pide que por favor se lo diga ahora. Ella le pregunta que cómo sucedió eso, por qué no cree que realmente le secuestraran juntos. Cornelius está en silencio, mientras la protagonista se ve algo desconcertada. Pero aquí Cornelius le acomoda un poco su pelo, pero la protagonista le grita, y le pregunta que qué está haciendo, y Cornelius le dice que tenía un cabello suelto, ante lo que la protagonista le pregunta si tiene algún problema, porque ella también tiene manos, y le pregunta si sabe, pero Cornelius dice que él lo sabe, mientras sonríe. Pero la protagonista se queda viéndole con sospecha, y se pregunta, que qué quiere él hacer con ella ahora, porque es mejor no lidiar con eso. Y la protagonista dice que por cierto, pregunta que en dónde están, porque es un lugar muy espeluznante, donde se exhiben esas feas armaduras en el dormitorio. Cornelius dice que ese es su habitación, y eso es demasiado para su gusto. Le pregunta si no es así, y la protagonista piensa que había un loco ahí, pero dice que como lo supuso, él fue quien le ayudó. Cornelius dice que así es, ante lo que la protagonista responde, que antes que nada quiere agradecerle. Sin embargo, cree que necesita darle alguna explicación, y dice, que no hay otro lugar que el imperio, que haría algo como eso, y por lo que parece, no parece que lo haya hecho porque le agrada a la princesa Juliana, y él también es del imperio. Entonces, le pregunta que por qué les ha salvado, y Cornelius dice creer que ya lo había adivinado, porque su imperio se está preparando para la guerra con Agripana. La protagonista dice que así es, y Cornelius dice que ese tratado de paz y el asesinato de la princesa son solo el comienzo, y piensa que la atmósfera es un poco diferente a la de su pasado. Pero la protagonista dice que entonces, porque deberían haberles matado a ellos, y Cornelius dice que fue el príncipe heredero, y por supuesto, no le importa si Agripana cae o si estalla la guerra. Sin embargo, no quería dejar que el príncipe heredero hiciera lo que quisiera, y mientras se ve feliz, pensando que si lo dice de esa manera ella lo entenderá mejor, porque en lugar de decir que en realidad tenía tanto miedo de que su vida estuviera en peligro, porque cuando se desmayó quería matar a todos incluido a la princesa y el príncipe heredero. Pero la protagonista dice que el príncipe heredero es inesperado, y no puede creer que el príncipe heredero personalmente diera instrucciones sobre algo como eso. Y por otro lado, pregunta si no es esa la persona a la que él sirve, o si no es algo imprudente contárselo. Cornelius dice que bueno, porque no hay garantía de que el actual príncipe heredero sea la persona a la que deba servir,
y no quiere verla lastimada otra vez, y es por eso que. Pero la protagonista se pregunta si él se arriesga a salvarlos porque no le gusta el príncipe heredero, o se pregunta si está compitiendo con el príncipe heredero por el trono, porque de todos modos, está segura de que será un dolor de cabeza si se involucran. Pero Cornelius dice que con él, y la protagonista pregunta que cómo que con él, y Cornelio le dice que quiere que se case con él. Esto sorprende mucho a la protagonista, quien le pregunta que qué dice, o se pregunta que de qué diablos está hablando, pero la protagonista le grita a este, y le pregunta si está loco, o que qué clase de broma es el matrimonio, o le pregunta si es una pusilánime, o le pregunta si quiere probar su abanico, o si debería hacerlo. Pero Cornelius dice que él pensó que diría eso, y también dice que se alegra de haber ocultado el abanico por adelantado. Y este dice que su mente está perfectamente bien, y solo le explica la mejor alternativa para la situación actual. Pero la protagonista pregunta que por qué un matrimonio entre ella y él, por qué ha ido ahí después de evitar toda esa mierda y locuras. Pero Cornelius dice que eso, y le pide que por favor se calme, y escuche solo una vez, su señora, porque el imperio Eribuna sufre de una larga sequía y hace mucho que no llueve, por lo que el sentimiento del público sigue decayendo, y por lo tanto, para reducir el caos interno y proveer suministros desde el interior, el imperio necesita una guerra, y ese es el estado actual del imperio. Pero la protagonista dice que entonces, pregunta que por qué el matrimonio es una alternativa, y Cornelius dice que por qué, y explica que hay 3 razones, y la primera es que la princesa Juliana ya debe estar públicamente muerta, e incluso tiene a alguien que ya está al tanto, y por eso la princesa no puede regresar a Agripana. Ante esto la protagonista está en silencio, diciendo Cornelius que segundo, porque si desea permanecer legalmente en Eribuna el matrimonio es la forma más rápida. Pero la protagonista le pide a Cornelius que espere un minuto, y le pregunta que por qué cree que ella se quedará en el imperio, porque si puedes regresar a Agripana, y por supuesto que debería regresar. Y Cornelius le dice que sí, le pide que por favor regrese, porque si quiere puede volver y casarse con el vizconde Bradley, preguntándose la protagonista que como él sabe eso, pero esta dice, que también puede fingir que está muerta e irse a otro lado, y Cornelius le pregunta si va a huir toda su vida con una princesa y una doncella que vivían como flores en un invernadero, o le pregunta que cuánto tiempo podrá sobrevivir huyendo, imaginándose la protagonista a ambas, gritándole a la señorita Diana, pensando la protagonista que son muy ruidosas. Pero Cornelius dice que hay algo más importante, y aún esto sorprende a la protagonista, diciendo Cornelius que ella fue sanada en el templo, y él no ocultó su identidad en ese momento, y pronto se sabrá también en Agripana, y a esas alturas ya se ha extendido por todo el imperio la noticia de que ella está viva. Ante esto la protagonista está en silencio, diciendo Cornelius que por último, y tercer motivo, porque él es muy buen compañero de matrimonio, y esto lo dice con mucha confianza. Viendo nosotros la reacción de la protagonista, quien piensa que no puede creer que sea una coleccionista de estiércol, y se pregunta que por qué esos tipos, pero Cornelius pregunta si él no es mucho mejor que el hombre con quien casi se casa, porque su rostro no tiene un aspecto feo, por lo que no se cansará de mirarlo durante el resto de su vida, y la protagonista piensa que lo sabía, y se pregunta que dónde está el abanico, su abanico, pero Cornelius dice que incluso si lo mira de esa manera es el segundo hijo del archiduque, y la protagonista dice que ella es la segunda hija de la familia Lestire, y le da igual, y también piensa que ella sabía que él estaba loco desde su vida pasada. Ante esto pone un pero, porque eso es serio. Y esta dice que en conclusión, porque parece que el señor traicionó al príncipe heredero, y esta pregunta si no está rompiendo la orden del emperador al salvarlos. Y Cornelius dice que dejarán eso como su secreto. La protagonista pregunta que cómo que nuestro, y Cornelius dice que sí, ella y él, será suyo, quedándose la protagonista en silencio ante esto. Pero esta misma pone un pero, diciendo que no es necesario que se case, esta pregunta si no es verdad, mencionando que casi se queda atrapada en eso, diciendo que no hay necesidad de que corra más riesgos que ese. Y todo lo que tienes que hacer es esconderse hasta que el incidente se calme, porque no obtendrá ningún beneficio de ese matrimonio. Pero Cornelius pregunta si ese es realmente el caso, porque le dirá una cosa claramente, porque él no se mueve en situaciones en las que no se beneficia, y la protagonista dice que entonces,
pregunta que cuál es el beneficio porque no le parece, y Cornelius dice que lo hay, y piensa que el beneficio es ella. Pero la protagonista suspira y piensa que no, no puede ser, mientras Cornelius está brillando mucho frente a ella. Y la protagonista le grita, y le pregunta si eso era lo que quería decir, porque eso no tiene sentido, y lo ocultó hasta ahora, y Cornelius dice que sí, y cree que ella es. Pero la protagonista le pregunta si a él le gusta la princesa Juliana, viendo nosotros que esto impactó muchísimo a Cornelius, quien le pregunta que qué dice, y grita que no, no es así. Pero la protagonista dice que entonces, pregunta que qué es, y Cornelius dice que bueno, y lo dirá sin rodeos, y es por el interés público. O pregunta si debería decir que está harto del repugnante comportamiento de la familia imperial, o pregunta si es necesario participar en su trabajo tan sucio. Esto sorprende a la protagonista, que piensa que ese hombre, ¿por qué habla sorprendentemente normal? Y simplemente pensó que estaba completamente loco, diciendo a la protagonista que realmente lo aprecia por no participar en ese comportamiento repugnante. Pero esta dice que de todos modos no cree que pueda decidir eso por su cuenta, porque se lo dirá después de consultar con la princesa, y Cornelius le pide que por favor lo haga, viendo nosotros como la protagonista se marcha de la reunión, pero la protagonista se sorprende, y dice que es cierto. Esto desconcerta a Cornelius, dando a la protagonista las gracias de nuevo por salvarle, y esta dice que se retira, mientras Cornelius se ha quedado en silencio, mencionando él, que solo ella hace que su corazón lata así. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde tocan esta puerta, y dicen que la princesa ha llegado. Aquí la protagonista gira a ver, viendo a nosotros que llega la princesa, y la protagonista llama a la princesa Juliana, pensando ella misma que debe estar confundida o enfadada, y se pregunta que cómo debería explicar eso, y la protagonista llama a la princesa, porque lo que sucedió es que, pero la princesa dice que es suficiente, y la protagonista le pregunta que qué dice, mientras la princesa está en silencio, pero le da las gracias por protegerle, y también le da las gracias por salvarle, le da las gracias a Diana.